Hola amigos, bienvenidos una semana más a esta serie sobre la vida en familia, la vocación a vivir en familia, un programa en el que voy a hablar dirigido sobre todo a los abuelos. Pero antes, como siempre, un repaso de lo último que les he dicho. Estoy en el bloque central de la serie, un bloque de 4 capítulos. En los 2 anteriores he hablado ya sobre la vida de familia desde la perspectiva de los esposos en los primeros años del matrimonio o en ese centro de la vida matrimonial, ¿no? Si los primeros años podríamos, por decirlo de alguna manera, afirmar que van desde los 25 a los 40, el centro iría de los 40 a los 60. Bien, ya tenemos a la pareja con 60 años, más o menos, es decir, ya tenemos a la pareja que ha cumplido 35 años de casados, ¿no? Y que afrontan la última etapa de su vida matrimonial. Les decía en los 2 capítulos anteriores que si el primero estaba caracterizado por el anclaje, el conocimiento, la llegada de los niños, tenía a su favor el intenso amor, tenía a su favor el elemento unitivo que representaban los bebés, ¿verdad? Pero también tenía algunas cosas en contra. En cambio, esta segunda etapa, pues quizá la etapa más dura, la etapa donde abundan más las rupturas matrimoniales, los problemas que generan los adolescentes son con frecuencia fruto de tensión entre los esposos. Muchas veces el trabajo hace que ella se pueda sentir un poco sola y busca compañía de una relación extramatrimonial, o que él esté cansado de llegar a casa y encontrarse con gritos de una esposa nerviosa, con problemas con los hijos, y aparece una mujer más joven que la suya, a lo mejor una subalterna, etcétera, ¿no? Y que le sonríe y se siente muy halagado de pensar que aunque tiene ya 50 y tantos años y una barriga más que incipiente, todavía puede conquistar y enamorar a una jovencita. Bueno, el caso es que en esta etapa es donde se producen los divorcios en mayor número y donde hay que poner todo el empeño para reforzarse espiritualmente a fin de conseguir ese modelo de familia que uno se planteó al inicio cuando se casó, ese modelo de familia cristiana, y a fin de conseguir que la familia no se rompa. Haré 1 o 2 programas dedicados a afrontar específicamente las crisis. Ahora estoy limitándome a presentar los problemas y algunas de las formas de afrontar esos problemas. Entramos en esta tercera etapa de la vida matrimonial, la etapa en la cual esa pareja, repito, lleva ya pues aproximadamente 30 y tantos años casados, se encuentran ya de cara a la tercera edad, están entrando en ella, van a entrar en la jubilación laboral, ¿no? Van a aparecer en esta etapa, si no han aparecido ya, van a aparecer los nietos, ¿vale? También van a aparecer algunas cosas que hasta ese momento habitualmente no habían aparecido, como son las enfermedades, los achaques de la edad adulta. Bueno, y esta etapa terminará con la muerte de uno de los 2 cónyuges. El próximo capítulo estará dedicado a afrontar la vida cuando aparece la viudedad, es decir, cuando uno de los 2 cónyuges ha muerto. Bueno, pero en esta etapa, la etapa de la edad adulta, o no me gusta llamar de la vejez, ¿no? Digamos que de una edad adulta con mucha experiencia, ¿verdad? Hay unos problemas específicos y tenemos que afrontarlos también con unas soluciones específicas. Como siempre, una pequeña pausa, vuelvo enseguida. Hasta ahora mismo. Ya estoy aquí de nuevo, amigos. Les estaba diciendo hace un instante que en esta tercera etapa de la vida matrimonial, esta tercera y última etapa de la vida matrimonial, ¿verdad?, los problemas son diferentes a las etapas anteriores y también las soluciones que tenemos que aportar tienen que ser distintas, aunque no radicalmente distintas. Es la etapa final y así hay que tomársela.
tiene uno que dejar atrás lo anterior, o tiene que aprender a dejar atrás lo anterior, sobre todo lo malo de las etapas anteriores. ¿Y por qué? Porque uno tiene que mirar hacia el futuro sabiendo que ese futuro ya no es eterno, ¿eh? Nunca es eterno, ¿verdad? La vida nunca es eterna aquí en la tierra, es eterna en el cielo. Pero cuando uno está recién casado, parece que esto va a durar, si no para siempre, porque ya se sabe que no va a durar para siempre, sí que va a durar muchísimos años. En cambio, cuando uno ya cruza la barrera de los 60, por ejemplo, uno tiene que plantearse que está en los últimos años de su vida. Eso no significa que no haya todavía muchos por delante, 20, 30, 40, pero son los últimos, ¿verdad? Y sobre todo está en los últimos años de su vida matrimonial, porque es difícil que los dos vivan 20, 30 años más. Bueno, se han casado con 25, pueden celebrar las bodas de oro y por lo tanto llegar a los 75 casados, pero sabemos que la mayor parte de las parejas no llegan a celebrar las bodas de oro, es decir, que uno u otro muere antes. Creo que la primera característica es afrontar esta etapa de la vida matrimonial como la última oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien, de conseguir aquel objetivo que teóricamente debimos habernos propuesto cuando nos casamos, debieron haberse propuesto cuando se casaron, ¿eh? Tenerlo muy claro ese objetivo y decir, mira, si no lo hemos podido hacer antes, vamos a intentar ahora hacerlo bien, dejando atrás las heridas del pasado. Es una etapa esta en la cual se producen ya muy pocos divorcios, aunque sorprendentemente el número está aumentando, pero es desde luego mucho menor el número de divorcios comparado con los que se producen en las dos etapas anteriores. Eso no significa que no haya problemas. A veces esta etapa, por desgracia, muchas veces en esta etapa la vida matrimonial es un verdadero infierno. Pero ya, ¿a dónde van a ir? Si ya son mayores, ya pues, ¿qué va a hacer ella si se divorcia con 70 años? ¿No? Pues lo tiene muy difícil, entonces se aguanta recíprocamente, ¿no? Pero ese aguantar, insisto, muchas veces es un aguantar en un infierno, ¿eh? Las relaciones entre los esposos ancianos no son necesariamente relaciones felices o relaciones idílicas, ¿no? Y habría que intentar que así lo fueran. Repito, por eso es muy importante tener presente que estás en la última etapa de tu vida, ¿no? y que deberías aprovechar el tiempo que te queda, que puede ser poco o puede no ser tan poco, deberías aprovecharlo para hacerlo bien, ¿no? O sea, para terminar tu vida y terminar tu vida matrimonial bien, ¿eh? Cuando, por ejemplo, escucho a personas que han perdido al cónyuge, mujeres que han perdido a sus esposos sobre todo, por tanto viudas, aunque de la viudedad hablaré en la etapa siguiente, pero viene a cuento ahora esto que les voy a decir. Cuando escucho a estas personas que han llevado a lo mejor una vida matrimonial poco feliz, es curioso que cuando muere el cónyuge se lamentan de su muerte. Y dice, pero si estaban quejándose continuamente, bueno, pues ahora que se muere lo lamentan, ¿no? También pasa otras veces, por ejemplo, con los padres, ¿no? Te quejabas de la lata que daban los padres ancianos, pero cuando mueren los echas en falta y tienes un profundo sentimiento de pena e incluso de remordimiento por no haber sabido hacer las cosas bien. Yo creo que hay que plantearse esta etapa final de la vida del matrimonio desde esta perspectiva. Tengo todavía una oportunidad y es la última oportunidad. Vamos a intentar hacerlo bien, vamos a intentar llevarnos bien, vamos a intentar dejar de herirnos. ¿Qué ganamos? Si dentro de nada o dentro de unos años la muerte va a poner final a esto, ¿no? Porque es ley de vida que eso suceda, ¿por qué no intentar hacer las cosas del mejor modo posible? Yo creo que este sería el primer punto a tener en cuenta, el primer consejo a tener en cuenta para esta etapa de la vida matrimonial. Y por supuesto, una vez más, introducir aquí los valores que deben de estar presentes en cualquier momento en la vida del matrimonio, los valores del amor cristiano, el amor humano y el amor cristiano. Por ejemplo, dar una nueva oportunidad, perdonar y pedir perdón, intentar colocarte en el lugar del otro. Bueno, otra característica de esta etapa de la vida es la aparición de la enfermedad.
No significa que uno no pueda enfermar antes y morir, por supuesto, ¿verdad? Pero hombre, ya a partir de cierta edad es cuando aparecen con más frecuencia los achaques y por lo tanto, más pronto o más tarde, la muerte, ¿no? Y esto aparece en uno o en el otro. Es decir, puede ser tú el que estés teniendo los problemas físicos o puede ser tu cónyuge el que esté teniendo los problemas, o los dos, ¿verdad? Y hay que asumir esto desde una perspectiva auténticamente de amor cristiano. Tú tienes un problema de salud me refiero. Aprovéchalo. Tienes que hacerte consciente de que eso que te merma tus facultades, incluso te hace humillantemente dependiente, eso sin embargo tiene un valor desde la perspectiva cristiana. Les invito a todos los que están en esta etapa a fijarse y a acordarse de Juan Pablo II. Él, en esa última etapa de su vida, no fue en absoluto un inútil. El ejemplo que dio fue tan atractivo, tan intenso, que hubiera bastado esa etapa de su vida para haber merecido el calificativo que se le dio más tarde a su muerte, Juan Pablo II, el Grande. Un anciano no es un inútil. Un enfermo no es un inútil. Desde nuestra perspectiva, un anciano, un enfermo, son personas utilísimas, lo mismo que fue utilísimo Cristo en la cruz. Estaba inmóvil, clavado, apenas predicó 7 palabras desde el madero de la cruz, no hizo ningún milagro, y sin embargo en ese momento fue cuando nos salvó, cuando nos redimió, cuando su sangre derramada consiguió para nosotros el perdón de los pecados. Por eso creo que hay que afrontar la enfermedad tuya o del otro desde esta perspectiva corredentora. Podemos colaborar en la redención que Cristo nos regala añadiendo nuestra gotita de agua al vino que el sacerdote pone en el altar y ofreciéndolo de una forma particular, de una forma especial por los nuestros. Esos a los cuales quizá ya no podemos ayudar de otro modo. Es probable que porque no se dejan ayudar. Es probable que se hayan alejado de la iglesia. Es probable que te miren por encima del hombro con autosuficiencia diciendo este abuelito, esta abuelita ya no sabe nada de nada, ¿no? Pero en ese momento tú puedes ofrecerles el mejor de los ejemplos. ¿Cómo sufre un cristiano? ¿Cómo afronta la enfermedad o la llegada de la muerte sin que le tiemble el pulso? Es decir, sin miedo, porque sabe que existe la vida eterna, porque sabe que está Dios con él, porque sabe que puede ofrecer ese sufrimiento de una manera corredentora para ayudar a esos a los que tanto ama, incluso a esos que le miran con aire, sentimiento de superioridad. Otro elemento propio de esta etapa, muy importante, es el de que normalmente los cónyuges se van a convertir en abuelos. Si en la primera etapa de su matrimonio se convirtieron en padres, en esta etapa se van a convertir en abuelos. Quizá puede ser que alguno ya lo sea al llegar a los 60, pero lo normal es que en esa veintena de años o quincena de años en los cuales todavía van a estar juntos, lleguen los nietos, ¿no? La experiencia de la llegada de los nietos siempre todos dicen que es totalmente original y encantadora y maravillosa. Dicen que no tiene nada que ver tener hijos con tener nietos, ¿verdad? Que el abuelo maleduca, es decir, el abuelo da caprichos y el padre es el que tiene que ponerse firme. Así ha sido siempre y hasta cierto punto seguramente que tiene que ser así. Pero el abuelo, que muchas veces en una época como la nuestra es utilizado, en España decimos como canguro, es decir, para tapar agujeros. Abuelo o abuela, te dejo los niños porque yo tengo que irme a trabajar y no sé con quién dejarlos. O te dejo los niños porque vamos a salir esta noche y no sé con quién dejarlos. Bueno, o por favor, ¿puedes pasarte por el colegio a recoger a los niños? Bien, ¿puedes acompañar al niño al médico que yo no puedo? En fin, ese tipo de cosas que por otro lado el abuelo y la abuela hace de mil amores y con gran alegría, esa etapa tiene que ser aprovechada también desde la perspectiva educativa. Hay padres que dicen a los abuelos, no te consiento que los eduques porque los padres somos nosotros, o su madre soy yo, o su padre soy yo. El abuelo tiene que decir, estoy de acuerdo, tú eres el padre, tú eres la madre, pero si me estás pidiendo
que me pase las tardes con ellos para no pagar a una empleada, déjame que también tenga yo algún derecho. Si tú me estás pidiendo que entre en tu vida y en la vida de tus hijos, que son mis nietos, oye, permíteme que entre como algo más que como una estatua muda que no puede hacer otra cosa más que estar en silencio, o como mucho de guardián de los contenidos de la televisión, o como alguien que pone vídeos o que pone DVDs en la televisión. Por lo tanto, hay que aprovechar esta etapa para transmitir unos valores y una experiencia religiosa a los nietos que quizá los padres, porque se han alejado de la iglesia, porque no tienen tiempo, en fin, por lo que sea, los padres no están dando. Y yo creo que esta es una ocasión maravillosa que hay que verla como la última ocasión que se tiene por influir en la propia familia, y precisamente no en la generación siguiente, que sería la de los hijos, que quizás se hizo del mejor modo posible, pero que no resultó tan bien, sino en la segunda generación, que es la de los nietos. Tienes la oportunidad de evangelizar a tus nietos. Además, es muy frecuente que entre nieto y abuelo se cree un vínculo de intimidad, de complicidad extraordinario, ¿no? Quizá por eso, porque el abuelo consiente y el papá educa, es muy frecuente que los nietos se sientan muy próximos a los abuelos. Y si los abuelos tienen un poquito de picardía, de astucia, de inteligencia, pueden transformar esa intimidad, esa complicidad en un elemento educativo. Por ejemplo, llevándote a los nietos a misa contigo, o ofreciéndote a los padres para llevarles a la catequesis, porque a lo mejor si no los padres, ya yo no tengo tiempo, no los llevo, ¿no? O con tantos regalos como se dan, pues a lo mejor aprovechar algunos de esos regalos para que sean regalos con un sentido evangelizador. El último punto de esta etapa, si se ha hecho bien, ¿verdad? Y si se está intentando hacer bien, es aquel por el cual esa pareja, ese matrimonio, se convierte de una forma especial en un testimonio en medio de un mundo que parece que se está viniendo abajo a marchas forzadas. Cuando te encuentras con una pareja, se llevan 30 años, 40 años casados, 50 años a veces casados, es menos frecuente, ¿verdad? Pero existen las parejas que celebran sus bodas de oro, siempre es admirable. Sobre todo si no solamente han pasado años, sino que han pasado años juntos, queriéndose, estando unidos, yendo juntos a misa, afrontando juntos las crisis. Ese testimonio es especialmente útil de cara a los hijos y de cara a los nietos, y de una forma especial de cara a los hijos, porque es el momento de hablar de madre a hija, por ejemplo, o de padre a hijo. La mamá tiene ya 70 años y la hija tiene 40 y tantos. Y la hija está teniendo los problemas de los 40 y tantos, quizá tentaciones de infidelidad, cansancio con los adolescentes, decepción con el marido. Y la mamá le puede decir: hija mía, ¿tú crees que yo no he pasado por lo mismo? ¿Tú crees que ha sido siempre fácil? Pero me he apoyado en Dios, he resistido, he mantenido la fidelidad y ahora estoy feliz. ¿Has visto lo bien que nos llevamos tu padre y yo? No te creas que ha sido fácil conseguir esto, no te creas que ha sido siempre así. Hemos tenido que perdonarnos, que volver a empezar, que pedirnos el uno al otro ayuda. Hemos tenido que darnos una y otra vez oportunidades. Haz tú lo mismo. E igual puede hacerlo él con el hijo. En definitiva, queridos amigos, esta etapa última de la vida del matrimonio es una etapa maravillosa si se vive bien, si somos capaces de tener en cuenta que estamos ultimando nuestra vida y que no podemos perder esta última oportunidad. Después de la pausa, como siempre, unas palabras finales para resumir esto y dar algunos consejos. Hasta ahora mismo.
Bien, amigos, estamos por lo tanto terminando ya la vida matrimonial. Estamos en la última etapa. Como les he dicho, esta última etapa tiene unas características propias que, más que aportar dificultades, que también existen, por ejemplo las dificultades físicas, son oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que la pareja que ha llegado a esta etapa y que ha llegado unida, que no ha llegado en un infierno, que ha llegado unida, tiene que plantearse ante todo el ejemplo. Y tiene que decir, mira, somos un referente para los hijos y para los nietos. Mañana uno de nosotros no estará y después el otro tampoco. Aprovechemos bien esta etapa para estar juntos, para disfrutar el uno del otro, para el tiempo que les queda con buena salud y sobre todo si llegan a la jubilación todavía con una salud moderadamente buena, para gozar de estar juntos sin el agobio que tuvo el inicio de la vida matrimonial, donde había que abrirse camino con tanta dificultad, o después la educación de los hijos en la adolescencia, en la juventud, ayudarles en sus carreras. Ahora ya no, ahora ya hay que mirarse el uno al otro y decir, bueno, vamos a pasar juntos estos últimos años del mejor modo posible, no solamente sin hacernos daño, sino intentando colaborar en la felicidad del otro, apoyándose siempre en Cristo y siendo un testimonio para el resto de la familia. A la vez, aprovechar esta etapa desde la perspectiva evangelizadora, no solo como testimonio para los hijos, para ayudarles a que afronten sus propios problemas, sino también para educar a los nietos y sobre todo para ocupar las lagunas evangelizadoras que los padres están dejando. Ahí me gusta mucho ver la tercera edad desde la perspectiva con que algunos ahora hablan de la ropa usada. Ya no dicen ropa usada, sino que dicen es una ropa con experiencia. El anciano, no el viejo, el anciano es una persona con experiencia. Pues bien, esta experiencia que te ha dado la vida, que no la has aprendido en ninguna universidad, que la has aprendido en la universidad de la vida, esta experiencia tienes que ser lo suficientemente inteligente como para poder transmitirla a tus hijos, enseñándoles que hay que saber luchar, que hay que saber aguantar, que tener problemas es lo normal, a tus nietos, enseñándoles cuál ha sido tu secreto, el secreto para salir adelante de tantos problemas, hablarles de Dios, intentar transmitirles lo que a ti te transmitieron cuando eras un niño, cuando eras un joven, tantos años atrás. Llegará un momento en que ya esta oportunidad no se tendrá. Llegará un momento en el cual esa persona que ha sido tu compañero, tu compañera, con la que emprendiste tu vida matrimonial con tanta ilusión y que quizá no ha sido fácil en todos los momentos, llegará un día en que esa persona ya no estará. Que cuando ese momento llegue no tengas que arrepentirte de haber hecho mal las cosas. Que no te pille ese momento de la muerte con rencor en el corazón. Antes de que llegue la hora de decir, no tuve tiempo de despedirme, no tuve tiempo de perdonarle, no tuve tiempo de pedirle perdón, no tuve tiempo de decirle que le quería, antes de que llegue ese momento, aprovecha y díselo. Aprovecha y zanja las heridas, cierra las heridas, porque después, en un momento que quizá no esperas, después puede ser ya demasiado tarde. La tercera edad es una buena edad. La tercera edad es una edad maravillosa en la cual se acumula toda la experiencia de una vida y en la cual hay que transmitirla, apoyándose siempre en Dios, que es el que nos ha ayudado, el que nos ayuda, el que nos seguirá ayudando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.